acompaña la palabra, que busque en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 1, ¿no? Y estaba yo con el título, ¿no? Y decía, días malos y días buenos. Pero los días buenos van a ser mayor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, en la vida del cristiano hay días malos y hay días buenos. Pero el Señor quiere darnos toda su bendición. Amén. Y eso no quita que atravesemos tormentas. Eso no quita que a veces tengamos lucha, que sea probada nuestra fe, porque dice que nuestra fe es probada como el oro. ¿Cuándo es probada nuestra fe? Nuestra fe es probada cuando no tenemos ningún bastón, cuando tenemos que depender de Dios nada más. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Contaba el testimonio allí el domingo también de que muchas veces nos encontrábamos con mi esposa con escasez, ¿no? Cuando conocimos al Señor, y mis hijos me preguntaban, ¿cómo hacían ustedes? No le pedíamos a nadie, orábamos y Dios proveía, no sé cómo, pero aparecía, ¿no? Y ese es el Señor que va llevándonos a un crecimiento, ¿no? Porque Dios quiere llevarnos a un crecimiento y a un desarrollo. Diga conmigo, un crecimiento y un desarrollo. El crecimiento trae dolor, ¿no? El crecimiento duele. Yo recuerdo cuando era adolescente, me acuerdo que nunca me olvido esa imagen, que estaba en la cama y me dolían las piernas, ¿no? Y mamá decía, es el crecimiento, ¿no? Pero el crecimiento nos va a llevar a ser personas estables, firmes, creciendo en la obra del Señor, siendo constantes, ¿no? Y pudiendo recibir algo de parte del Señor. ¿Usted cree que Dios le puede dar algo a una persona que, digamos, no tiene la madurez? No, porque dice la Biblia que el inmaduro o el neófito se envanece. Entonces Dios necesita que vayamos creciendo, y ese crecimiento conviven o coexisten los días malos y los días buenos. Las situaciones que nos acontecen y situaciones lindas. Pero en cada situación, cuando nosotros avanzamos fe, vamos adquiriendo como raíces. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Como que nos vamos poniendo más sólidos. ¿Por qué? Porque vemos a Dios obrar, y esa fe nos ayuda para cuando enfrentemos otro nuevo problema, podamos entender que como nos ayudó el Señor antes, nos va a seguir ayudando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí el apóstol Pedro, ¿no?, recibe esta palabra para la iglesia de que Cristo dice que fue perfeccionado a través de situaciones de padecimientos, ¿no?, que pasó, que sufrió en su carne, ¿no? Y también nosotros vamos a tener una lucha interna con nuestra carne, ¿no? Nuestra carne no quiere morir, quiere estar viva, pero dice que es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que dé fruto, ¿no? Entonces, ahí hay toda una lucha, ¿no? Pero cuando está la disposición de crecer, cuando está la disposición nuestra de decir, Señor, yo no quiero pasar la vida siendo un niño espiritual, quiero crecer, madurar y también desarrollar lo que vos me diste. ¿Cuántos saben que Dios nos dio en las manos regalos? Regalos para bendecir la iglesia, regalos para bendecir a los que no conocen al Señor, capacidades, dones espirituales, para que nosotros lo pongamos en productividad, para que eso sea productivo, porque para eso Dios nos dio. Entonces, cuando leemos este capítulo 4, aquí el Señor le habla a través del Espíritu, recibe Pedro, de que la iglesia recibe, digamos, diferentes cosas para administrarla. La iglesia sos vos y soy yo, somos nosotros, ¿no? Y que tenemos que eso que recibimos, compartirlo. Amén. Ser generosos. Y vamos a leer esta palabra, capítulo 4, versículo 1. Yo tengo como título, Buenos administradores de la gracia de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones, Señor, que están aquí, a nuestros corazones, a los corazones que estarán escuchando, Señor, en YouTube. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, quitando todo velo, toda ceguera y llevando e impulsándonos a un crecimiento y a un desarrollo para la gloria de tu nombre, Padre. Confirma esta palabra con poder, con gloria, Señor. Y Señor, sé tú hablando a través de mi boca, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerden lo que Jesús dijo, que en el mundo que estamos viviendo íbamos a tener situaciones, aflicciones, problemas, pero que confiemos, que Él venció, nosotros vamos a vencer. Amén. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Quién nos ayuda? Cristo. ¿Quién nos levanta? Cristo. ¿Quién nos direcciona? Cristo. Él es el que va a estar con nosotros todos los días, así lo prometió. Entonces debemos saber que la situación quizás que estemos pasando, el problema que estemos pasando, es algo que va a pasar, es algo que es pasajero, es algo que no es eterno, sino que tenemos que fortalecernos en Cristo para atravesar la situación, que esa situación nos lleve a crecer y no a estancarnos, ¿no? Fíjese que cuando vemos la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador salió a sembrar y algunos dice que cuando vino el momento de la prueba, cuando vino el momento de la situación, se apartaron, ¿no? Recibieron con gozo, pero luego se apartaron. Pero Dios quiere que nosotros maduremos y a veces es necesario procesos que Dios permite en su soberanía para que nuestra fe crezca y para que cada día nos parezcamos un poco más a Jesús. ¿Cuántos quieren parecerse un poco más a Jesús? Bueno, estamos todos en el proceso entonces. Vamos a tener días buenos y días malos. Amén. Entonces eso tenemos que tener conciencia, porque a veces creemos que porque somos cristianos no nos van a pasar cosas, no van a pasar situaciones y nos enojamos con Dios y decimos ¿por qué? No, porque dice que a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan para bien, no conforme al propósito. Somos llamados con un propósito que es servir a Dios, que es desarrollarnos, que es ser parte de la iglesia, que es alcanzar las almas, que es funcionar en la comunión con la iglesia. Entonces, para que eso sea realmente una unidad, necesitamos también morir a nuestra carne, a nuestro carácter, a nuestro yo, a nuestra dependencia de otros, a nuestro ego, para poder tener el corazón de Cristo, ¿no? Recuerden que Cristo le dio un ejemplo a los discípulos. Yo no vine para servir, no vine para ser servido, sino para servir, perdón, ¿no? Entonces, ¿él qué hizo? Le dio un ejemplo, agarró una palangana, vamos a decir, para que entienda mejor, y le empezó a lavar los pies a cada uno de ellos, ¿no? Mostrándole que estamos llamados para servir. Y nosotros como iglesia, como cristianos, estamos llamados
diga conmigo, para servir. Amén. Y que también, porque sirvamos al Señor y porque hagamos cosas para el Señor, porque lo hacemos de corazón, porque somos motivados por el Espíritu, no quiere decir que no nos pasen cosas. Entonces, si vemos también aquí el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 13, ahí nomás, dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Escuche el 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, ¿no? Si nosotros padecemos algunas cosas por obrar con justicia, por hacer las cosas bien, por ser honesto, por actuar como cristiano, que no tengamos temor, porque eso es factible que nos ocurra en un mundo que, digamos, está realmente necesitado de conocer a Cristo y de conocer la ley de Dios para que sus realidades cambien, ¿no? Y el versículo 14 dice, 15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Siempre estar preparado, ¿no?, para defendernos, pero con mansedumbre y ¿qué más? Y con respeto y con reverencia, ¿no? Digamos, que digamos, a los que se oponen podamos, digamos, hablarle con la gracia de Dios, y sabemos que el Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Amén. No estamos para contender con la gente, no estamos para chocar con la gente, sino estamos para manifestarle el amor de Cristo a través del mensaje de buenas noticias que es el Evangelio. Amén. Y siempre tenemos que pedir al Señor que nos dé ahí la mansedumbre, el dominio propio, ¿no? Porque gente que no conoce al Señor quizás se va a enojar con vos. No le va a gustar que sos cristiano y que haces las cosas que Dios te pide. Pero estemos siempre preparados para la defensa, pero no para agredir, sino para conducirnos como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿no? Y que podamos ser testimonio de esa manera y saber que aunque venga la oposición, el Señor nos va a dar la victoria. ¿Amén? Y dice el versículo 16: teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta, ¿no? Digamos, cuando nosotros obramos con respeto, cuando nosotros obramos con mansedumbre, cuando nosotros tenemos un buen testimonio, cuando nosotros somos educados, cuando nosotros realmente obramos como Cristo nos enseña, se van a caer los argumentos de aquellos que murmuran de nosotros como malhechores. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien que murmura? No. El Señor dice que van a murmurar. Este hermanito, esta hermanita, mirá vos ahora se fue de vacaciones, mirá al pastor y mirá esto. Vio que la gente al no conocer a Dios, no conocernos personalmente, quizás habla de nosotros peste y murmura. Pero ¿cómo uno puede, digamos, hacer caer esos argumentos? Diga conmigo, con el buen testimonio. Amén. Con el buen testimonio van cayendo los argumentos de aquellos que dicen barbaridades, ¿no? Porque usted podrá escuchar un montón de cosas, pero no estamos nosotros para enojarnos, ¿no? Yo recuerdo que me ha pasado, ¿no?, en los primeros tiempos, que cuando alguien hablaba mal del Señor, un hermano me enojaba y ya me quería contender y bueno, hasta que el Señor fue tratando conmigo, ¿no? Porque uno se enoja, porque claro, está escuchando que es mentira, que son calumnias y que están hablando de alguien quizás de que no conocen pero bueno, Dios nos dé sabiduría frente a esos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, y pasemos el trago amargo, porque a veces pasamos el trago amargo sin comerla ni beberla. ¿Le ha pasado? Gloria a Dios. Pero bueno, lo importante es que el Señor nos advierte para que nosotros no nos sorprendamos, que también vamos a pasar lucha, que también vamos a tener resistencia quizás en el trabajo, quizás en tu barrio, esta evangélica, este evangélico, esto es loco, esto mirá, y te sacan los trapos de otro, ¿viste? Porque viste la televisión y quizás meten a todo en la bolsa, ¿no? Pero bueno,
No te preocupes, lo importante es que seamos testimonio. Que seamos testimonio, que tengamos reverencia, que tengamos respeto, que podamos saber que si padecemos por el Señor, rechazo, burla, calumnia, ya el Señor nos advirtió. ¿Cuánto entienden esto? Así que decir a que está a tu lado, no te sorprendas. No te sorprendas si te estiran la espalda. Porque, bueno, es así lo que el Señor nos advierte. Lo importante es que nosotros seamos testimonio, procuremos ser testimonio, no porque sabemos que los perfectos están en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos camino a la perfección, ¿no? Entonces, tenemos el deseo de cambiar. Entonces, Dios va a ayudarnos a través del Espíritu a poder reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese en lo que dice el versículo 17, ¿no? Escuche, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Quizás has vivido injusticias. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, dice, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿no? También esas situaciones que pasamos son un trato, ¿no? con nuestra naturaleza que quizás está siendo transformada por el Espíritu, ¿no? Y somos probados, ¿no? No sé si le ha pasado a usted, pero Dios va probando también a través de quizás situaciones, cómo reaccionamos frente a diferentes tipos de situaciones. Reaccionamos como Cristo, hablamos con respeto, somos mansos, somos humildes, somos respetuosos para presentar el Evangelio o somos prepotentes, digamos, queremos agarrar el hacha y darle, ¿no? Entonces es muy importante saber que porque nosotros estemos en Cristo, no estamos lejos de pasar situaciones, pero Dios nos va a sacar, porque Dios es nuestra fortaleza y Dios de cada situación que salgamos vamos a tener más raíces espirituales y vamos a ver la mano de Dios. Fíjese que Jesucristo padeció en su carne, Él entregó su vida y fue vivificado en el Espíritu, ¿no? Cuando nosotros morimos a nuestra carne, somos vivificados en el Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guía nuestro corazón, porque nos sometemos a Dios. Amén. Entonces, si nosotros queremos vencer nuestros enemigos, tenemos que someternos a Dios para poder resistir. Diga conmigo, someternos para poder resistir. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Número uno, la carne. Amén. El mal que no quiero, decía Pablo, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Pero nuestra carne es el mayor enemigo, ¿no?, que tenemos. Después, una sociedad que nos quiere seducir con filosofías, con ideas, con costumbres, con tradiciones, con diferentes maneras, donde quieren arrastrarnos. Dice la Biblia que no améis al mundo ni las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, todo lo que es la opulencia, la vanagloria, digamos, ese es el arma seductora del mundo, ¿no? Ese es otro enemigo que tenemos. Y el otro, Satanás. Satanás, el diablo, que está buscando cómo cortarnos las piernas, ¿no? Pero en el nombre de Jesús, Dios nos cubre y nos protege. Amén. Porque ya no practicamos más el pecado, entonces el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuándo tenía autoridad el diablo? Cuando estábamos bajo su dominio, bajo su control. Cuando estábamos, dice, bajo el dominio del enemigo, ¿no? Bajo su potestad. Pero el Señor nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Y hoy somos libres porque Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dan gracias a Dios y le pueden dar un fuerte aplauso? Amén. Gloria a Dios. Nos hizo libres del pecado. Nos da la victoria en nuestra carne. Amén. Porque dice que los que andan en el Espíritu son los que pueden tener victoria. Son los que son hijos de Dios. Son los que son guiados por Dios. El que vive según su naturaleza, lo sigue guiando su naturaleza.
el enojo, la ira, el orgullo, la vanagloria, las malas palabras, el chisme. Lo maneja su naturaleza pecaminosa. Pero aquellos que se someten a Dios, el Espíritu Santo obra en nuestro ser y va transformándonos y podemos plantarnos contra el diablo y resistirle. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a huir? Cuando nos sometamos y cuando resistamos. Ahí es cuando Él va a huir, ¿no? Pero si nosotros no nos sometemos, estamos en un problema. Tenemos que someternos a Dios, ¿no? Por eso dice, vamos al capítulo 4, ahí donde estábamos, dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros sometemos nuestra carne, digamos, llevamos nuestra carne a orar, llevamos nuestra carne a participar de la comunión con la iglesia, llevamos nuestra carne a ayunar, llevamos nuestra carne a decir, Señor, ayúdame en mis debilidades, empezamos a ser transformados y empezamos a parecernos un poco más a Cristo. Amén. Y empezamos a poder reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir. Amén. Y quizás cada lucha, cada prueba, cada circunstancia que pasamos, la pasamos confiando en el Señor, sabiendo que Dios nos va a sacar. Que esa prueba dice que va a ser momentánea, ¿no? Que va a ser pasajera, que no nos va a destrozar, sino nos va a preparar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos creciendo a través de los procesos para luego dar fruto y desarrollar nuestro potencial. ¿Amén? ¿Cuánta gente, hermano, en las iglesias tiene tremendo potencial, pero se quedan en la prueba, se quedan en la lucha, se quedan, digamos, en el combate con su carne y quieren cambiar por la fuerza? Pero no podemos cambiar por nuestra fuerza, tenemos que buscar al Señor en oración, humillarnos, tirarnos, arrodillarnos, clamar, decir, Señor, mi carácter, Señor, mi boca es una cloaca, Señor, todavía soy peleadora, soy peleador, ayúdame. Necesitamos ir al Señor con nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Él nos va a ayudar en nuestras debilidades y nos va a dar victoria. Y la gente va a decir, oh, qué cambiada que estás. Antes te peleabas con todo, ahora estás contente, estás cantando, ¿no? Y el varón también, ¿no? Antes te creías que eras Rambo, soberbio, altanero, y ahora pareces una ovejita, ¿no? Gloria a Dios. Jesús fue como cordero, ¿no? No fue como cabrito ni como otra cosa, ¿no? Entonces Jesús dijo, aprendan de mí, y tenemos que aprender del Señor, ¿no? Y cuando vemos el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, digamos, dejándolos gobernar, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que no vivamos más con los antiguos deseos, sino que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave. Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, eso me va a permitir crecer y desarrollarme. ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, lo que es tu voluntad lo quiero, lo que no es tu voluntad no lo quiero. Es una persona decidida, determinada, es una persona que va a avanzar. Una persona dice, bueno, no importa, si a Dios le agrada o no le agrada, no me importa. Y viven como media vida, un poco en la iglesia, un poco en el mundo, un poco en la carne, un poco, bueno, en el espíritu no, si está en la carne. Entonces no avanza, se queda como un estancamiento, ¿no? Pero Dios quiere levantarnos, Dios está necesitando que nos levantemos, hermano, que nos manifestemos y que manifestemos su amor, su misericordia, manifestemos la palabra a los que necesitan, ¿no? Dice el versículo 3, ¿no? Dice, basta ya el tiempo pasado, diga conmigo pasado, para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, ¿no? Está mostrando que el cristiano ya nos bastó el tiempo pasado que queríamos agradar, digamos, a la gente que no conoce a Dios, ¿no? Los gentiles, los que no conocen a Dios, y quizás queríamos quedar bien con todo. Y hacíamos las macanas, las travesuras, los chistes, las parrandas y cosas que hoy nos avergonzamos. Ya eso tiene que quedar atrás. Ya eso, cuando uno realmente se consagra a Cristo, no puede volver atrás. Tiene que avanzar hasta llegar a tener el carácter de Jesús. ¿Cuántos pueden entender esto? Y me dice amén, ¿no? Acá dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que le agrada a los gentiles, y escuche, andando en lascivia,
lo que andábamos sin Cristo, ¿no? En concupiscencia, en embriaguez, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. ¡Wow! Gloria. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿De dónde Dios nos sacó? Nos sacó de esa vida para que no volvamos nuevamente a vivir de esa manera, sino que podamos realmente reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Dice la Biblia, sé santo en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Santo en la iglesia, cuando en la iglesia somos todos santos. Santo en la casa, santo en los negocios, santo en la calle, santo donde no te ven, santo en tu habitación, santo cuando no hay nadie en tu casa. Tenemos que ser santos en el alma, ¿no? Tener una mente sana, una mente limpia, una mente sin malicia, sin maquinar. Necesitamos pedir al Señor que nos siga santificando, ¿no? Porque venimos de esa vida, una vida desenfrenada, de alcohol, otros de droga, otros de pelea, otros de cosas que nos avergonzamos, pero el Señor nos perdonó, nos limpió y somos una nueva criatura y no podemos volver atrás. Ahora, la gente que nos conoce se extrañan. ¿Cómo no venís más al baile? ¿Qué te pasó? ¿Ahora vas a la iglesia? ¿Cómo no fumás, no te drogás, no venís a las fiestas? ¿Qué pasó? Se sorprenden porque no hablamos el mismo idioma. Porque cuando realmente alguien se convirtió a Cristo de verdad, ya no puede volver a esas cosas. ¿Cuánto entienden esto? Porque si no, no se convirtió. El que se convirtió abandonó estas prácticas. La borrachera, la lujuria, las cosas que nos corrompieron y donde Satanás tenía autoridad. Pero por eso dice el versículo 4, no sé si lo puedes buscar en la NTV, capítulo 4 de Pedro, versículo 4, fíjese. Pero sabe una cosa, dice que ellos van a dar cuenta, amén. Ellos van a dar cuenta de todas las cosas que hacen. Quizás se burlan, quizás te critican, quizás te desprecian porque si bueno, ahora te haces la santa, te haces el santo que va a la iglesia y no venís más a las parrandas. Pero dice la Biblia que está establecido que el hombre muera, Hebreos 9:27, y después a juicio. Todos estarán ante la presencia del Señor. Y Dios va a juzgar, ¿no? Tenemos por ahí, dice, no es que de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, por eso los calumnian, ¿no? No te asombres si se burlan de vos. No te asombres si te desprecian, te rechazan o se te desaparecen los amigos. No se te arriman más porque ya no estás en esas andadas. Ya decidiste crecer y llegar a madurar, a desarrollarte y a buscar ser como Jesús. Dice que debemos andar como Él anduvo, haciendo bienes a los hombres, liberando a los oprimidos por el diablo y manifestando el amor de Cristo. Podemos buscar el 5, Pedro 4:5 dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Toda esa gente que se burla, toda esa gente. Tuvimos la otra vez con mi esposa una situación y había un tumulto de gente y escuchábamos cómo se burlaban del Evangelio y de los pastores. Y lo hacían a propósito cuando pasábamos nosotros. Pero un día van a tener que dar cuenta. Se van a tener que enfrentar a Dios. Y se van a dar cuenta que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? Así que no se ponga mal si se burlan, no se ponga mal si lo rechazan, si le desprecian. Si dicen calumnias, demuestre con su testimonio que Cristo está cambiando su corazón. Demostremos con nuestro testimonio que Cristo está cambiando nuestra vida, ¿no? No somos perfectos, vamos camino a la perfección, amén. Pero no nos pongamos mal, quizás en el trabajo. Yo me acuerdo que en uno de mis trabajos me cargaban mucho, pero eran cargadas, no digamos cargadas, pero no había
intensidad de malicia, ¿no? Pero bueno, estamos, dice que cuando nos cargan y cuando nos vituperan, nos gocemos y nos alegremos, porque hay un premio grande, porque antes también hicieron así con los profetas. Así que no te pongas mal si te desprecian por ser una hija o un hijo de Dios, o decir, bueno, vos, ¿qué? ¿Querés conservarte virgen hasta el matrimonio? Y te desprecien, se burlen, o no tomas más, antes te tomaba hasta el agua de los canarios, ahora no tomas más, te hace que no tomás. No te preocupes, te van a calumniar, pero un día van a tener que rendir cuenta. Amén. Que Dios tenga misericordia y oremos para que se arrepientan, ¿no? El versículo 6, fíjese, ¿no? Versículo 6, dice, yo lo tengo en la Reina Valera, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Amén. Y ahí tenemos el 6, dice, porque para esto también, dice, porque por esta razón la buena noticia, que significa Evangelio, fue predicada, dice, a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu, ¿no? Está hablando de cristianos que murieron en el Señor, tenemos vida eterna. Amén. Dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Amén. Que sabemos que un día va a haber un reencuentro. ¿Cuántos saben esto? Y dice la Biblia que seremos como ángeles. Quizás no vamos a identificar el familiar, porque la Biblia dice que no nos vamos a conocer, digamos así, sino vamos a ser como ángeles, pero tenemos esperanza eterna. Amén. Y eso es lo glorioso, de saber que hay un reencuentro y que no termina acá la vida del cristiano, sino que tenemos eternidad, porque Cristo murió y resucitó y dice que tiene preparada una casa para cada uno de nosotros, una casa para sus hijos. Amén. Quizás decir, pastor, todavía no tengo la casa que tanto quiero, y quizás la tenga, no sé, quizás no sé, pero allá arriba estará la casa. Como te gusta, el chalet con el piso, no sé, como siempre soñaste, amén, porque nuestra esperanza es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahí vas a tener quizás la casa que no pudimos tener aquí en la tierra. Y fíjese qué importante esto, ¿no? Es como una advertencia el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, estemos atentos y velad en oración, ¿no? Digamos, el cristiano tiene que estar siempre preparado, amén. No hay que bajar la guardia, siempre tenés que estar en oración, siempre tenés que estar en comunión con Dios, siempre tenés que estar relacionado con personas también que te ayuden al crecimiento, no que te hundan y te metan el taco para abajo. No, arrimate a gente que cuando habla te bendice, que cuando habla te enseña, que cuando habla te alienta, que cuando habla no habla peste de los demás. A ese no escuches. Entonces, esa persona te va a ayudar en tu crecimiento, va a ser como, vio que a las plantas, cuando son finitas, así chiquitas, le ponen como un tutor. Entonces, quizás necesitas un tutor, una tutora, para que te ayude, para que crezcas derechito. ¿Cuánto quieren crecer derechito? Dejémonos enseñar. Esa es la clave. Porque el que no se deja enseñar está torcido y cree que está bien y sigue torcido. Y sigue torcido y sigue chiquito. Y no crece, y sigue chiquito. Y pasa el año y sigue chiquito. Hay que dejarse enseñar. No iba a decir la otra palabra, pero hay que dejarse enseñar. Hay que dejarse tutorear. Qué bueno es tener un tutor. Qué bueno es tener un mentor, más allá que tenemos al Señor. Pero qué bendición tener a alguien, ¿no? Que te tutoree, ¿no? Que te diga, mira, esto no es así, esto es así, la Biblia dice esto, ¿no? Y te va ayudando y vas a ver que cada vez estás mejor y te sentís mejor y tenés paz y empezás a arreglarte con los que estás peleado y empezás a descansar bien y empezás a estar feliz, porque estás dejándote enseñar. Lo contrario, y andamos atormentados, peleados con medio mundo, en la iglesia vamos trimestralmente, cuatrimestralmente, estamos enojados con el gato, porque no nos dejamos tutorear por el Señor, menos por un humano, ¿no?
Entonces, fíjese lo que dice, ¿no? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración, ¿no? Y esto es lo que nos enseña la palabra que debemos tener como cristianos. Fíjese lo que dice el 8. ¿Está por ahí el 8? Ahí está. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Recuerden Corintios 13, podés ser un profeta, podés levantar paralítico, podés dar tus bienes a los pobres, pero si no tenés amor, de nada nos sirve. El amor debe ser lo que nos motiva, debe ser la base de nuestra vida y la base de la iglesia. Todo lo que está fundado en el amor nunca va a fracasar. ¿Cuántos saben esto? La motivación, el ferviente amor, ¿no? El amar a nuestros hermanos más allá de sus errores, más allá de su carácter, más allá de que a veces no compartamos cosas, eso dice que cubre multitud de pecados, ¿no? Y va a santificar la iglesia, porque el amor dice que cubre. Entonces, si nosotros nos amamos y realmente tenemos un amor ferviente, la iglesia va a crecer. ¿Cuántos entienden esto? Y digamos, naturalmente crece porque se relacionan los miembros en un amor genuino. Y hay un ambiente donde la gente que viene herida se va a restaurar porque percibe el amor, ¿no? Y eso es muy importante que entendamos que haya un ferviente amor entre nosotros. Dice el versículo 9, ¿no? Dice ahí, hospedaos unos a otros, ¿no? Qué tremendo. Hospedaos unos a otros, sin murmuración, ¿no? Servirnos, ser voluntarios, ser generosos, ser amistosos, tener ese deseo de poder invertir en alguien, de ayudar a alguien, de poder, hermano, participar en un amor activo. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? Entonces, y eso va a hacer, hermano, que seamos testimonio para afuera. Porque dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. Por eso es importante romper argumentos en nuestra mente, iniciar uno, hermano. Si no se acercan, acércate. Si no te saludan, saludá. Hermano, para ganar amigos, dice la Biblia, hay que mostrarse amigo. Hay que salir del metro cuadrado de la soledad, del aislamiento. Porque el Señor creó una iglesia para que sea una iglesia familiar. ¿Amén? Una iglesia vinculada. Tenemos vínculos. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo bautismo. Entonces, necesitamos vincularnos con respeto, con amor, porque eso va a ayudar a desarrollarnos. Hermanos, si nosotros no nos vinculamos, ¿cómo vamos a poder servir con los dones si estoy siempre aislado o aislada? No vamos a servir en el potencial. ¿Cuántos pueden entender esto? Necesitamos estar vinculados. Cuando uno trabaja en la obra del Señor se vincula, ¿no? Las maestras que están enseñando, los camilleros, los que están enseñando la palabra, los que están sirviendo qué sé yo, en los arreglos de la iglesia, se vincula uno y ahí se fortalece la unidad. Amén. Tenemos que resistir el aislamiento para crecer. Tenemos que ser generosos, serviciales, voluntarios. ¿Qué puedo hacer? Estoy dispuesto a acercarse, a hablar, porque eso nos va a permitir desarrollarnos. Amén. Y nos va a permitir que este año no sea un año estéril. ¿Cuánto quieren que sea un año fructífero este año? De ser fructífero, decir, bueno, este año yo tengo que avanzar. Tiene que haber una actitud, tiene que haber un deseo, ¿no? Porque si no quedamos estancados, ¿no? Entonces dice el versículo 10, fíjese, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de lo que hemos recibido, dice que Dios repartió dones a los hombres. Amén. Hay dones que vos tenés, que yo tengo, que en Cristo son dones espirituales. Dones que el Espíritu nos ha dado, pero también hay dones naturales. Hay habilidades que puedo poner, si usted mira, cuando
se construyó el tabernáculo, cuando se construyó el templo de Salomón, hasta las mujeres participaban, algunas cosían, otras hilaban, otras al amar al Señor y la casa del Señor participaban en el ornamento, y los hombres participaban en la construcción, participaban en ese amor al Señor y ese vínculo familiar, ¿no? Y nosotros hemos nacido así, ¿no? Cuando conocimos al Señor, recuerdo que nos quedábamos trabajando y las hermanas cocinaban y nos traían la comida y nosotros trabajamos toda la noche y a veces trabajamos toda la tarde y eso era una familia donde estaban vinculados para poder extender la obra del Señor, ¿no? Usted cuando va, si usted va allí a la iglesia, donde la primera iglesia que salimos, Sendera de Paz, tiene como 2 o 3 pisos. Recuerdo que pasábamos horas llenando con balde con los hermanos. Y era un gozo. Las hermanas traían guiso, traían torta frita y los hermanos trabajamos y las hermanas participaban. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Eso es lo que hace fuerte una iglesia. La comunicación y las relaciones. Por eso es importante, hermano, empezar a determinar relacionarnos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era nuevito, era medio macaco, ¿vio? Entonces llegaba con el culto pesado y me iba antes de que terminara, ¿vio? Porque ese espíritu de individualismo, ese es el espíritu del mundo. Yo hago la mía, a mí mientras yo esté bien, el otro que le parte un rayo, pero ese no es el espíritu de Cristo. ¿Cuánto me entienden? Cuando entendí, cuando aprendí, empecé a entender que yo era parte de un cuerpo. No era una mano que me cortaba sola. Entonces entendí que yo tenía que participar. Y no sabía nada, pero bueno, me puse ahí a llenar losa a balde. Llenábamos la losa a balde, hermano. Y los que están en el tema saben lo que es. Y a veces en la otra iglesia, cuando construíamos el templo ahí de Arrufo, ¿cuántos fueron a Arrufo? Veo que es un microestadio. El hermano hace un pastón y estuvimos toda la noche llenando vigas y paredes y había 40 hermanos ahí trabajando. Ese vínculo es lo que hace fuerte a una iglesia, ese ferviente amor es lo que hace que se consoliden los lazos, ¿no? Entonces dice, si alguno, dice cada uno según el don que ha recibido, póngalo a disposición de otro, ¿no? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Poner nuestro don al servicio del Señor. Eso es lo que Dios nos está enseñando, ¿no? Eso es crecimiento, eso es vincularme, eso es ser parte de un cuerpo, eso es tener, diga conmigo, pertenencia. Alguien que tiene pertenencia no dice, es la iglesia, es mi iglesia, son mis hermanos, es mi familia de la fe. Es una persona que es un miembro que tiene pertenencia. Entonces colabora, participa, diezma, ofrenda, sabe que no estamos en el cielo, estamos en la tierra y que hay que empujar el reino con los 3 recursos que el Señor nos dio. El recurso espiritual, el recurso humano y el recurso económico. Entonces tiene claro esto, porque ha madurado. Diga conmigo, ha madurado. Gloria a Dios. El Señor nos está hablando en esta noche a través de su palabra. Y vamos terminando. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué estamos hablando recién ahora? La palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacándole jugo a la palabra. No estamos para contar chistes, ni para contar cuentos, ni para hablar de uno, ni para la psicología, ni para otras cosas. Si alguno hable conforme a la palabra. Entonces, tienes que conocer la palabra, porque si aconsejas, tienes que aconsejar conforme a la palabra. Y si tienes que evaluar una situación, la palabra es la que te va a direccionar. Si está correcto o está incorrecto lo que estamos haciendo. Entonces, si hablemos conforme a la palabra, ¿no? Estaba allí en la iglesia y los hermanos estaban sorprendidos, ¿no? Porque más allá que su pastor es un pastorazo, un hombre bíblico, pero dice, en esta zona, dice, se habla de un montón de cosas menos de la palabra. Estaban sorprendidos porque uno exponía las escrituras.
se ve que no tenemos que salirnos de la ruta, amén. La ruta es la palabra de Dios, hermano, amén. Gloria a Dios. Y con esto vamos terminando. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve. Ministrar es servir, es ser voluntario, es ser dispuesto. Si alguno sirve, tiene ese espíritu servicial, lo debe hacer, hermano, con alegría, con gozo, con agradecimiento al Señor. Dice, cada uno según el don ha recibido, ministro a otro, como bueno administrador de la multiforme gracia a Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, la capacidad, el poder del Espíritu, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos que cuando nosotros servimos, hermano, no nos vendemos nosotros. Tenemos que glorificar a Cristo. Él tiene que ser exaltado. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Amén. Y a Él es a quien servimos. A Cristo servís. Por eso, cuando nosotros pasamos las pruebas con fe y atravesamos confiando en el Señor y nos vamos desarrollando, vamos a comenzar a dar mucho fruto. Y vamos a comenzar a aportar al reino de Dios con nuestros dones, para que ese crecimiento personal no solo que va a beneficiar a la iglesia del Señor, nos beneficia a nosotros. Vamos a tener paz en el corazón, en el hogar. Vamos a alegrarnos de poder decir, Señor, si me voy de esta tierra, todo lo que estuvo a mi mano lo hice. Gloria a Dios, qué gozo de saber que no pasamos así porque se murió, ya no está más. No, gloria a Dios, esta mujer fue fiel a Dios. Este varón, a pesar de luchas, pruebas, circunstancias, fue fiel a Dios. Hermanos, marcamos gente. ¿Cuánto entienden esto? Marcamos con la palabra y marcamos con las buenas acciones que reflejan a Cristo en nosotros. Lo que no está bien, dice que examinarlo todo y retengamos lo bueno. Usted tiene que retener lo bueno de mí, lo que no está, no lo retenga. Pero qué importante es, hermanos, saber que marcamos a nuestros hijos, marcamos a nuestros nietos, marcamos la iglesia, marcamos el mundo cuando nosotros nos disponemos a ponernos en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas, porque va a ser un año diferente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Va a haber días malos y días buenos. Pero quiero terminar con este versículo. Primera de Pedro 3:10. ¿Lo tiene por ahí? Fíjese, qué importante, ¿no? Después lea el 8 también, porque si uno sigue tenemos para toda la noche. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Oh, pastor, los días malos los tengo de sobra. Sí, quiero ver los días buenos. Bueno, fíjese, aquí nos da la receta el Señor. Refrene su lengua del mal. Wow. Control sobre la lengua. Y sus labios no hablen engaño, mentira, hipocresía y un montón de cosas más. 11. Apártense del mal. Hagan el bien. Busquen la paz. Y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están? Sobre los justos, los que han sido justificados por Cristo. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Wow! ¿Cuántos quieren vivir esos días buenos? Amén. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que santifique nuestra lengua. Amén. Y que nos apartemos del mal, que busquemos la paz y la sigamos. Porque el diablo quiere robarte la paz, pero no le des lugar. Conservala. Amén. Conservar la paz, que es lo más lindo, aparte de la salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya.